Bueno, vamos con la segunda parte de la clase del proceso de atención de enfermería. Como habíamos mencionado previamente, lo que sí vamos a necesitar para poder armar los diagnósticos de enfermería va a ser el libro de la Nanda, ¿sí? Ahí está. Ya sea en formato físico o en formato virtual. Cualquiera de las dos nos van a servir para poder buscar, ¿sí?, las etiquetas que vamos a necesitar para trabajar. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es poner en marcha, ¿sí?, el diagnóstico de enfermería. Vamos a trabajar con un caso y en base a ese caso vamos a ir viendo las diferentes formas o los diferentes pasos, mejor dicho, para armar el diagnóstico. Bien, vamos entonces con este caso que ustedes tienen acá, ¿sí?, que es un caso breve que les va a ayudar a orientarse un poco con lo que estábamos hablando recién. Es una paciente de 78 años de edad que ingresa derivada de una casa de cuidados, o sea, sería de un geriátrico, donde se encuentra internada desde hace 10 años por haber sufrido un ACV isquémico que le dejó secuelas de hemiparesia del lado derecho. Además, sufre una depresión mayor hace 3 años y desde entonces se niega a levantarse de la cama y realizar actividades de autocuidado y utiliza pañal. Actualmente se interna para tratamiento de lesiones por presión en zona sacra en estadio 3. Durante el examen físico se observa que la señora Pérez no responde a órdenes simples, aunque pareciera entender lo que dice. Se observa flacidez en miembro superior e inferior derechos y disminución del tono muscular en los 4 miembros. En la piel se evidencia úlcera sacra en estadio 3 con supuración verdosa y lesiones estadio 2 en ambos maleolos peroneos. El resto del examen físico no muestra particularidades. Los signos vitales están dentro de los parámetros normales. Tiene antecedentes patológicos de hipertensión, que está en tratamiento con enalapril, y una apendicectomía que le realizaron en el año 62. Está acompañada por una cuidadora del hogar que refiere que avisó a la familia, la hija y el esposo, cuando pidieron la ambulancia para trasladarla hace 5 horas y que todavía no ha llegado ningún familiar. Y me quedó acá colgado el tema de la depresión mayor en tratamiento con Foxetin y vitamina B, complejo vitamínico B, que tendría que haber ido acá. Se conoce que cuando copié el caso se me corrió eso. Bueno, este es el caso que nosotros tenemos para trabajar. Ahora vamos a ver cómo lo trabajamos. Ustedes ven acá que yo lo que hice fue marcar o resaltar los datos que están alterados, ¿sí? Como hablamos antes, en el video anterior, es muy importante que ustedes, una vez hecha la valoración, identifiquen cuáles son los datos de esa valoración que están alterados para justamente trabajar en base a esos problemas. Como hablamos previamente, nosotros vamos a diagnosticar en base a los problemas que tiene el paciente y para eso necesitamos utilizar todo nuestro juicio, nuestro pensamiento crítico para poder analizar cada uno de estos datos en el contexto en el que se da, porque un dato solo, ¿sí?, no me dice demasiado. Si yo pongo que solamente la señora utiliza pañal, pero no pongo que la señora se ha negado a realizar todas sus actividades de autocuidado desde el diagnóstico de esa patología y a levantarse de la cama, probablemente yo equivoque mi diagnóstico pensando de que hay un problema fisiológico que la lleva a la señora a utilizar pañal y no por ahí que es otro problema, que si bien la depresión mayor tiene un contexto fisiológico, pero acá me habla de que no hay una alteración física que lleva, que hay algo en el aparato geniturinario o en el aparato gastrointestinal que hace que la señora necesite utilizar pañal porque no controla los esfínteres. Tiene que ver con otras cuestiones. Entonces, eso es lo que hace
el juicio clínico, cuando uno lo pone en el contexto de los datos que va recabando, dónde están las prioridades y cuál es el contexto de cada uno de los datos que recabamos, ¿sí? Bien, entonces, una vez analizado esto, vamos a trabajar, esta se ve súper chiquita, vamos a tratar de agrandarla, vamos a, ahí no se agrandó mucho, si la agrando al 100 se agranda demasiado. Vamos a comparar un poco necesidades básicas y patrones de salud. ¿Sí? Como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con la valoración, nosotros en la escuela trabajamos con las necesidades básicas de Virginia Henderson. Hay otras sedes que trabajan con otros modelos, nosotros trabajamos para lo que tiene que ver con la valoración con este modelo, pero para poder implementar el proceso de atención de enfermería, sí o sí vamos a necesitar trabajar simultáneamente con los patrones de salud de Gordon. ¿Por qué? Porque la NANDA está hecha en base a la teoría de Gordon. Entonces, tenemos que trabajar simultáneamente con estos dos modelos. Bien, dentro de las necesidades básicas, entonces, que están alteradas de la señora Pérez, vamos a encontrar que tiene alterado lo que tiene que ver con alimentarse e hidratarse adecuadamente, eliminar por todas las vías corporales, moverse y mantener una postura adecuada, elegir la ropa, vestirse y desvestirse, mantener la higiene personal e integridad de la piel, evitar peligros ambientales y lesionar a otras personas, comunicarse con los demás expresando emociones y opiniones y participar en actividades de recreación. Ahora, vamos a hacer lo mismo con los patrones de salud de Gordon, ¿sí? Vamos a tener el patrón 2, que es, o mejor dicho, el dominio 2, que es el de nutrición, y dentro del dominio de nutrición, la clase 1, ¿sí? Que es la de ingestión. Después vamos a tener el dominio 3, que es el de eliminación e intercambio, y dentro de ese dominio la clase 1, que es la función urinaria, y la clase 2, que es la función gastrointestinal. En el dominio 4, actividad-reposo, vamos a tener la clase 2 de actividad y ejercicio y la clase 5 de autocuidado. En el dominio 5, percepción-cognición, la clase 5, que es la de comunicación, autopercepción, que es el dominio 6, vamos a tener la clase 2, que es de autoestima. En el dominio 7, rol-relaciones, la clase 2, que es el de relaciones familiares. En el dominio 11, seguridad-protección, la clase 1, que es el de infección, y la clase 2, que es la de lesión física. Y en el dominio 12, que es el de confort, la clase 1, que es confort físico, y la clase 3, que es confort social. Y ustedes para este momento deben estar pensando, ¿y de dónde sacó todo eso esta profesora? Bien, ¿de dónde lo saqué? De la NANDA, ¿sí? Este librito que a muchos les trae pesadillas, la realidad es que no hay otra forma de aprender a usarlo que usándolo. Entonces, nosotros no les hacemos estudiar de memoria la NANDA. No necesitamos que ustedes nos digan dentro de qué clase está la etiqueta que buscan de memoria, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es que ustedes exploren la NANDA a través de los casos que les vamos suministrando, que la empiecen a conocer, que empiecen a buscar dentro de los dominios estas necesidades que ustedes valoraron como alteradas a través del modelo de Gordon y que a veces es un poco difícil de encontrar. Porque, por ejemplo, si nosotros identificamos algo de la oxigenación alterado a través del modelo de Henderson, cuando vamos a la NANDA no encontramos un dominio que se trate de oxigenación. Y resulta que está en el dominio 3, ¿sí? Que es el de eliminación e intercambio por el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, esta búsqueda es algo que ustedes tienen que hacer por su cuenta a través de, digamos, el aporte nuestro de los casos, pero es algo que ustedes van a tener que ir buscando. Y en relación a esto, por ejemplo, otra de las partes que podemos llegar a encontrar alteradas en relación a la respiración, la encontramos en el dominio 11,
que tiene que ver con la limpieza ineficaz de la vía aérea. Entonces, no es tan estricto, tan rígido en relación a, por ahí, el modelo de Henderson en cuanto a que oxigenación está en oxigenación, sino que es como otra forma de hablar y no la vamos a aprender hasta que no la pongamos en práctica, ¿sí? Esto es búsqueda, es encontrar y reconocer dominios, etiquetas y demás, y no se aprende de un día para el otro, nos lleva toda nuestra carrera profesional. Yo muchas veces, con los casos que trabajamos en segundo, encuentro etiquetas que no había utilizado y que por ahí la utilizan los estudiantes de segundo y por ahí me gusta encontrarme con etiquetas nuevas, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos este recorrido, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta de que muchas de las necesidades básicas que ustedes identificaron acá como alteradas están, ¿sí?, también dentro de los patrones de salud. Otra de las grandes particularidades que tiene esto de utilizar los patrones de salud y no agarrarnos tan fuerte de Henderson a la hora de hacer el PAE, a la hora de tener que buscar las etiquetas, es el tema de las prioridades. Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, acá en Henderson, ustedes van a tener las prioridades como muy marcadas. El modelo hace que el orden de prioridad sea justamente en el orden en que están escritas las 14 necesidades. Y sin embargo, el modelo de Gordon y los dominios de Lananda no tienen ese orden, ¿sí? No están ordenados en orden de prioridad, sino que dentro de cada patrón nosotros podemos encontrar diferentes prioridades. Y acá es en donde sí o sí tenemos que poner en contexto todo este conocimiento previo que tenemos, toda esta valoración holística y global que nosotros hacemos de ese paciente, y tenemos que pensar realmente cuál es la prioridad de la persona que yo estoy atendiendo. Tenemos como una tendencia a siempre buscar la prioridad en lo fisiológico y no está mal, pero a veces hay ciertos problemas prioritarios que no necesariamente tienen que ver exclusivamente con lo fisiológico. Un ejemplo, nosotros tenemos un paciente que está con un dolor muy fuerte y que no come hace 3 días. Entonces, si yo analizo esa situación, uno podría pensar, bueno, pero tiene que comer. Pero ¿cómo logro yo que ese paciente coma si no le calmo primero el dolor? Y si nosotros vamos a la Ananda, el dolor está en el dominio 12, que es el de confort, ¿sí? O sea, está casi al final, piensen que son 13 dominios. Entonces, priorizo, ¿sí?, una etiqueta de dolor agudo sería en este caso, hago mi diagnóstico, hago todo mi plan de cuidados en relación al dolor y después sí hago mi diagnóstico en base a el déficit nutricional que tiene el paciente, porque es real y lo tiene. Y probablemente en la medida en la que mejore su situación de dolor, va a mejorar su alimentación. Pero a lo que voy con esto es que muchas veces nos corremos y necesitamos corrernos de la valoración o de la priorización exclusivamente fisiológica. Cuando hay un riesgo para la vida, cuando es un paciente que tiene una infección, cuando es un paciente que tiene un problema en la oxigenación, cuando hay algo que está poniendo en riesgo la vida del paciente, obviamente es una prioridad, porque está en riesgo la vida de la persona. Pero muchas veces los riesgos o las prioridades las tenemos que analizar en profundidad, ¿sí? No es a veces por ahí tan estructurado como venimos acostumbrados en el modelo de Henderson, en donde tenemos todo ordenadito, ¿sí? Esto es un poco más complejo.
Bien, vamos entonces a ver qué hacemos con esto de las prioridades, ¿sí? ¿Cómo manejamos esto de las prioridades ahora que estamos trabajando con dominios? Bien, bueno, yo acá puse 4 dominios que traían problemas que son prioritarios para el caso de la señora Pérez, ¿sí? Tenemos el dominio 11, que es el de seguridad y protección, porque la señora tiene lesiones por presión, con signos de infección y no se moviliza por sus medios. El dominio 3, que tiene que ver con la eliminación, porque utiliza pañal tanto para la evacuación urinaria como para la evacuación intestinal. El dominio 4, el de actividad-reposo, porque no realiza ninguna de las actividades de autocuidado y no se moviliza por sus medios. Y el dominio 2, porque no se alimenta por sus propios medios y además tiene una hemiparesia derecha. Ahora, cuando uno hace esto de la prioridad y empieza a poner el juicio clínico en contexto, sí o sí necesita esos saberes previos que hablábamos en el video anterior. Nosotros en este caso estamos atendiendo a una persona que tiene varios antecedentes, ¿sí? Tiene un antecedente de una hemiparesia que le ha dejado todo su lado derecho sin movilidad, pero a su vez en los últimos 3 años tiene un estado de depresión mayor, que es un estado fisiológico con desequilibrios químicos en el cerebro que genera que a nivel del sistema nervioso central las cosas no funcionen, ¿sí? De igual manera que en el resto de las personas que no tienen ese proceso patológico. Entonces, acá entra en juego esto de que no es que la señora no quiere comer o no quiere hacer sus actividades de autocuidado, sino que acá hay una enfermedad, hay un proceso patológico que hace que la persona haya perdido la capacidad de poder hacer estas actividades. Entonces, porque digamos, a simple vista uno lo primero que hace es decir, bueno, la señora no quiere, hay que motivarla, tiene que hacer y demás. Sí, por supuesto, la vamos a motivar, pero yo necesito trabajar de manera inmediata cuando priorizo ciertas cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver con esto, con las prioridades, con los problemas que la traen a la paciente a la institución en la que yo estoy trabajando. Entonces, la señora en ningún momento se observa de que esté desnutrida, por lo tanto, esto de que la señora no se alimente por sus propios medios es algo que podemos trabajar, pero que no sería prioritario, ¿sí? El tema de la eliminación a través de pañal estaríamos más o menos dentro del mismo pensamiento. Y entonces acá, ¿sí? Nos trae estos dos dominios, ¿sí? Que nos quedan como posibles prioridades, ¿sí? Y son el dominio de seguridad-protección, pensando, ¿sí? En estas lesiones por presión que tiene la paciente, que a su vez tienen signos de infección y que no se moviliza por sus propios medios. Y el dominio 4, que se relaciona mucho porque la señora no realiza actividades de autocuidado y tampoco se moviliza. Nuevamente, si yo priorizo aquellas actividades de autocuidado en relación a motivar, a incentivar y demás, probablemente pierda un poco de vista la prioridad en relación a lo inmediato, ¿sí? Nuevamente, no es que no voy a trabajar en el fomento de la independencia de la persona, ni mucho menos, siempre eso va a ser así. Pero a lo que voy es a que si yo no intento modificar lo que a la paciente la está aquejando prioritariamente ahora, todo lo demás va a ir perdiendo relevancia. ¿Por qué? Porque si yo a esta paciente no empiezo a incentivarla en la movilidad, no empiezo a movilizarla, a curar sus lesiones por presión y no cuido su entorno seguro, probablemente esa persona se le compliquen sus lesiones por presión, se complique el cuadro infeccioso y entre en un estado en el que la motivación para las actividades de autocuidado sea muchísimo más difícil, ¿sí? Entonces, acá es en donde priorizo
¿sí? Por dónde empezar. Y después armo mi plan de cuidado en base a todas las 8 necesidades básicas alteradas o patrones de salud alterados que vimos previamente. ¿Sí? No es que los vamos a dejar de lado, no es que no los vamos a atender, no es que no van a ser importantes, sí lo van a hacer. Lo que estamos haciendo es ordenar las prioridades. ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Es eso cuando tenemos la casa toda desordenada, patas arriba, y decís, ¡guau! ¿Por dónde empiezo? ¿La cocina, el living, el baño? ¿Por dónde? Dios, bueno, es más o menos eso. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene 8 patrones alterados, bueno, ¿por dónde voy a empezar? ¿Sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, yo acá les armé 2 probables diagnósticos de enfermería prioritarios, ¿sí? Los armé teniendo en cuenta esos 2 patrones que hablamos anteriormente, ¿sí? El deterioro de la movilidad física, que estaría dentro del dominio 4, ¿sí? Y el armado del diagnóstico completo sería la etiqueta o problema, que es deterioro de la movilidad física, el conector relacionado con, se niega a levantarse y realizar actividades de autocuidado, y la hemiparesia del lado derecho. Tenemos los 2 problemas que estábamos mencionando anteriormente, pero recuerden que nosotros no trabajamos con diagnóstico médico, entonces por eso no ponemos depresión mayor y secuela o ACV, ¿sí? Entonces, vamos a poner el problema, o sea, la causa del problema, que en este caso son estos. Y se manifiesta a través de los datos o de los signos y síntomas que obtuvimos en el examen físico y en la entrevista y en la valoración, ¿sí? La flacidez de los miembros superior e inferior derecho, la disminución del tono muscular en los 4 miembros, la evidencia de las lesiones por presión y tanto en la zona sacra como en los maleolos. Bien, nosotros acá también podríamos haber elegido deterioro de la integridad cutánea, ¿sí? Cualquiera de los 2 serían prioritarios, ¿sí? El deterioro de la integridad cutánea está en el patrón, el dominio 11. Pero yo quería trabajar en el dominio 11 otro diagnóstico, ¿sí? Que es el de riesgo de caídas. ¿Por qué? Porque la señora, al no tener fuerza muscular, ¿sí? Tiene riesgo de caerse. Entonces, este es un riesgo que siempre tenemos que valorar, lo mismo que el riesgo de infección y demás, cuando tenemos pacientes que necesitan de nuestra asistencia para este tipo de actividades. Entonces, acá vamos a tener un estado de riesgo en donde vamos a identificar el problema, que es el riesgo de caídas, relacionado con, que es el conector, y la causa, ¿sí? O la etiología de ese riesgo, que es lo que estábamos hablando recién. Se observa flacidez en los miembros, ¿sí? Y disminución en la fuerza muscular. Y esto nos lleva un manifestado porque justamente es algo que todavía no sucedió y que nosotros queremos evitar que suceda. Entonces vamos a tener un diagnóstico de estado de salud, ¿sí? O problema de salud, y un diagnóstico de estado de riesgo, de los 2. Bien, vamos a entonces llegar hasta acá con esta segunda parte, y en la tercera parte ya planteamos el objetivo para a partir de ahí poder empezar a generar las acciones de enfermería de nuestro plan de cuidados. Espero que les haya resultado amable y sencillo de entender. Igualmente es algo que seguimos trabajando. Muy bien.